Sala de espera. Ah, ya los hice. Vamos con valor de búsqueda. Ya los hice ingresar. Ya. A ver, el asunto es que vamos a ver vibración libre, free vibration. Tengo la versión en inglés. Ok. Free vibration. iPhone. Basic. Advanced. Aquí no me sale ahora la opción del pizarrón. Me sale es iPhone Pad. Entonces esta fuerza es la fuerza excitadora. Entonces cuando una estructura está sometida a una fuerza excitadora, está siendo excitada, digamos, ¿no? Pero hay estructuras que se mueven sin estar siendo excitadas. Como por ejemplo esta que he dibujado aquí. Esta estructura no está siendo excitada por ninguna fuerza. Sin embargo, podría estarse moviendo. Por ejemplo, podría estar generando una deformación. Cuando una estructura está siendo deformada sin tener una fuerza excitadora, entonces a esto se lo conoce como vibración libre. Esto se llama bueno, es vibración libre, ¿no? Quería escribir la palabra. Entonces, frente a eso que llamamos vibración libre, entonces ahí entramos al libro de Chopra, que nos explica lo que es vibración libre, free vibration. ¿Sí? Free vibration. No les molesta que el libro esté en inglés, ¿no? Para nada, ingeniero. Si quiere hablar en inglés también. ¡Ah, caramba! Ya, si quieren yo doy clase en inglés, no hay problema. Nos convertimos en la UE de una vez ya. ¿Ah? Bueno, entonces eso es vibración libre. Ahora, hay otro concepto que es importante que se llama on-damp free vibration. ¿Ya? On-damp free vibration. ¿Qué significa eso? Significa que todas las estructuras deben estar amortiguadas. En la realidad, todas las estructuras son amortiguadas. ¿Ya? Déjenme ver si ya quiere funcionar el Paint. Formato, efecto, seleccionar. ¿Qué hago aquí? Recortar. Para borrar aquí en Paint 3D. Solamente así. Bueno, las estructuras tienen algo que se llama amortiguador.
¿Ya? Entonces, ¿qué es el amortiguador? Es un sistema por el cual la estructura intenta detenerse a sí misma, ¿no? Voy a tener que nomás cerrar el Paint 3D porque no me está funcionando correctamente. Me parece que se abrió Paint aquí. Acá está Paint. Este sí debe funcionar porque es más elemental. Ya, aquí. Entonces, amortiguador. Las estructuras normalmente están amortiguadas a través de un sistema propio. O sea, la estructura como que intenta evitar ser movida, ya, y entonces, al evitar ser, no escucho, al evitar ser movida, la estructura se autodetiene y ese es el amortiguador. Dependiendo del material del cual esté hecho la estructura, entonces el amortiguador va a variar. Hay estructuras que tienen más amortiguador y otros menos. Y asimismo hay estructuras a las que yo le puedo adicionar el amortiguador, ya a propósito. Y entonces normalmente el amortiguador se lo conoce con la letra C, que es el coeficiente de amortiguación. ¿Okay? Entonces, en vista de esto, a mí me interesa analizar sistemas amortiguados y sistemas no amortiguados. No amor. ¿Ok? Ya. ¿Y por qué es importante eso? Porque yo necesito definir la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento, que es la que gobierna el movimiento de todos los cuerpos del universo, se escribe de la siguiente manera. Se escribe como la masa del cuerpo, el edificio, por la aceleración, que la voy a poner aquí como la segunda derivada del desplazamiento, que eso es la aceleración, más C, que es el coeficiente del amortiguador, por la velocidad, que es la primera derivada del desplazamiento, más K, que es la rigidez, por U, que es el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación de movimiento, pero todavía falta algo en la ecuación de movimiento. Eso lo igualo a la fuerza externa, F de T, una fuerza dinámica. ¿Ok? Hace un momento les dije que íbamos a trabajar con sistemas en vibración libre. Ya. Cuando tenemos una fuerza externa que excita el cuerpo, no es vibración libre porque hay una fuerza excitadora. Hay una fuerza externa. Por eso aparece F de T, porque hay una fuerza externa. Pero si no existiese la fuerza externa, quiere decir que si la fuerza externa no existe, es vibración libre. Así que para vibración libre, F de T se hace cero. ¿Ya? Cuando tratamos un problema de vibración libre, F de T se hace cero. Entonces ya se nos reduce la ecuación. Pero aquí también viene la pregunta, ¿por qué el sistema amortiguado y no amortiguado? Porque resulta que bajo esta ecuación que hemos anotado aquí, el sistema amortiguado posee este término. Porque hay amortiguador y C tiene un valor. Pero cuando ese sistema
no tiene amortiguación, la C es 0 y también este término se hace 0. ¿Ok? Entonces, ese es el tema. Con el sistema amortiguado, este es contorno, ¿no? Sólido. Bueno, entonces, todo esto nos lleva a lo siguiente, que la ecuación de movimiento para el sistema que estamos indicando, que es un sistema en vibración libre, no amortiguado. La solución para determinar esa respuesta, aparece una ecuación diferencial que es la siguiente. M, la segunda derivada del desplazamiento, más K, y la primera derivada del desplazamiento, digamos, no, el desplazamiento puro, igual 0. Por eso es importante este caso, porque es el caso más simple, más sencillo. Que si nosotros logramos determinar la masa, M, y la rigidez K, para este sistema, entonces tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, si no mal recuerdo se llaman también homogéneas, ¿verdad? Homogénea. Y hay que resolverla nada más, ¿no? Entonces, vamos a acudir a esta ecuación más simple, porque la ecuación más compleja, dependiendo de las condiciones de lo que estemos calculando, esta ecuación se vuelve más complicada. Bueno. La página 37, que es la que nos habla de la vibración libre, ¿ok? Nos da también el 2.1, dice vibración libre no amortiguada, y aquí está la ecuación diferencial que les acabo de anotar. Ok, para estas ecuaciones siempre tenemos que tener estos valores que vamos a llamarlo condiciones de borde. Condiciones de borde. ¿Qué significa la condición de borde? Que U, inicialmente U, va a tener un valor de U de 0 y la velocidad va a tener inicialmente un valor de velocidad de 0. ¿Ya? Si ese es el caso, entonces ya vamos a ver por qué, porque hay que ir a la derivación 2.1 para entender de dónde sale esto, pero la respuesta dinámica a este sistema, la ecuación que acabo de indicar, la respuesta dinámica del sistema se la determina a través de esta ecuación. Analicemos un poco la ecuación y vamos a tratar también de desarrollarla hasta cierto punto
la ecuación, porque es este el paint. Ya, entonces, recordemos que estamos trabajando con esta ecuación, M por U, con 2 más K por U igual 0. Esa es mi ecuación. Ahora, mi solución para esa ecuación, que es, como les digo, una ecuación diferencial de segundo grado homogénea, la solución es que U de t, que quiere decir la gráfica del desplazamiento con respecto al tiempo, va a ser igual a U de 0. Recuerden que U de 0 tiene valor porque es el desplazamiento inicial, que es un dato del problema, por el coseno de omega n por t. Ya vamos a ver lo que es omega n, pero t es tiempo. T es tiempo. Y puedo cerrar acá abajo, más la velocidad de 0 dividido para omega n, que multiplica a seno de omega n por el tiempo. ¿Ok? Esta es la solución a esa ecuación diferencial. Entonces, si nosotros reemplazamos los valores correspondientes en esta respuesta, vamos a obtener la respuesta dinámica de nuestro sistema. ¿Ya? Y hay que recordar algo, porque hemos mencionado omega n. T es el tiempo en segundos. Es decir, ustedes van a preguntarse, a ver, ¿cuál es la respuesta en el segundo 1, en el segundo 2? Eso es T. Ahí no hay nada que decir. U de 0. U de 0 es un valor que es un valor dato, es un dato inicial del problema. U de 0. U' de 0, o sea, el U con un punto en la parte superior de 0 significa la velocidad de 0, que también es dato del problema. Entonces solo nos resta saber cómo calcular omega n. ¿Ya? Omega n. Entonces, omega n no es otra cosa que la raíz cuadrada de la rigidez K sobre la masa m. Eso es omega n. ¿Ok? Entonces, recuerden que como dato del problema, y aquí no lo noté, dato del problema, tenemos U sub 0 como dato del problema, y también tenemos velocidad sub 0 como dato del problema. Pero como todos estos son datos del problema, entonces M es dato, K es dato, U sub 0 es dato, velocidad en 0 es dato. Así que esto ya lo tenemos cubierto. T también es el valor que ustedes quieren darle al tiempo. Velocidad en 0 es dato. Pero omega n se compone de datos también, de K y de M. Así que podemos obtener omega n. Y con eso ya tenemos la respuesta dinámica de un sistema. ¿Ok? Entonces, tratemos de calcular si puedo borrar eso. Ya puedo borrar, ¿no? ¿Ya notaron? Sí, ingeniero. ¿Ok? Aquí no sé cómo borrar la pantalla totalmente. En Paint. Porque si hago con este, va borrando de poco en poco.
aunque aquí creo que si dibujo un cuadrado, pero no te estaba tratando de dibujar el cuadrado con color sólido, y no coge, parece ser como que la opción del zoom no permite contorno. Ah, ya, relleno color sólido. Ahí puede ser. A ver, rectángulo, a ver. Ahí fue. Sí. Entonces, vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos esto. Tenemos 3 metros de altura en las columnas. Tenemos columnas de 30 por 30. Vamos a despreciar las vigas. Y vamos a tener una losa aquí de 7 de profundidad. La losa. .07. Las columnas son de 30 por 30. Ah, y me falta que esto sea 10 y que esto sea 5. ¿Ok? Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa. Calcular la masa. Para calcular la masa, vamos a hacer lo siguiente, que la masa M es igual. O sería igual. Ah, o sea, la masa nace de la losa. Es verdad que las columnas tienen masa, es verdad que las vigas tienen masa, pero las vamos a despreciar. ¿Ya? Entonces vamos a despreciar la masa de las columnas y las vigas. Solo vamos a tomar en consideración la masa de la losa. Entonces, el asunto es que, no, aquí. Mira, cuidado. Ya, entonces la masa sería igual a 10 de largo que tiene la losa, metros, ¿no? Por 5 metros por 0,07 metros. ¿Ya? Ahora, en realidad, esto sería el volumen, ¿no? Pongámosle volumen. ¿Cuánto da eso, por favor, me indican? ¿Cuánto da? 50 por 0,07. 3.5. ¿Cuánto? 3,5. 3,5 metros cúbicos. Ya. Ese es el volumen. Ahora, el peso va a ser igual a 3,5 metros cúbicos. ¿Cuál es el peso del hormigón?
2.4 toneladas por metro cúbico. Exactamente. Entonces, ¿eso cuánto da? ¿Cuánto da? 8.4. 8.4. Ya, esa losa pesa entonces 8.4 toneladas. Ya, una vez que tenemos el peso, entonces ahí sí podemos calcular la masa, porque la masa no es otra cosa que 8.4, bueno, 8.400 kilogramos, ¿no? 8.400 kilogramos dividido para 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, eso es. Ponerle un poco arriba el error. ¿Cuánto da eso? En términos prácticos puede ser 10. O sea, 840. Pero, a ver, dividan cuánto da. 157.14. Imposible. 8.400 para 9.8. 856.27. 856.27. Ya. Estas unidades son unidades de kilogramo dividido para metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Si no mal recuerdo, también se la conoce como UTM. Anoten ustedes ahí las unidades porque es muy largo. Bueno, pero esta es la masa. Unidades de masa. Unidades de masa en el sistema internacional, ¿no? Obtuvimos la masa. Ahora necesitamos obtener la rigidez. Rigidez. Para determinar la rigidez, seguramente ustedes han escuchado que hay una fórmula que dice que K es igual, K mayúscula es igual a 3 veces. 3 veces. 3. ¿Cómo es la fórmula? 3 EI. ¿Sí? Dividido para L al cubo. Esa es una fórmula que se utiliza. Que se utiliza para calcular rigidez. Hay otra fórmula muy parecida que en lugar de 13 es 12. En lugar de 3 es 12. Tres funciona cuando arriba no hay losa. Cuando la columna actúa como que está sola. En la parte superior no está rigidizada. 12 es cuando el sistema es más rígido. Yo tengo un trabajo sobre esto que no he publicado a nivel interno, donde en función de las relaciones de inercia entre columna y viga, va variando el coeficiente K. El coeficiente entre 3 y 12 va variando de acuerdo a la relación de inercias entre columna y viga. ¿Ok? Pero bueno, en este caso, ustedes escogen entre 3 o 12. 3 cuando las columnas están sueltas. 12 cuando las columnas están fijas en la parte superior. En este caso, como tenemos una losa arriba, podríamos escoger
K como 12i sobre L al cubo. Ya, entonces, calculen por favor, L ya la tenemos, es 3 metros, es la altura de la columna. La inercia, ¿cuánto sería? Me calculan la inercia de esa columna. La inercia sería BH al cubo sobre, ¿cuánto es? 0.3 por 0.3 al cubo alterno 94 sobre 12, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es la inercia? Seis punto 75 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4 metros cúbicos. A ver, metros a la cuarta, perdón. Esa es la inercia. El módulo de elasticidad se calcula. ¿Cuál es una de las fórmulas para el módulo de elasticidad? 15.100. Así es, ¿no? Raíz de concreto. prima C. Raíz ¿de qué? De F'(C). Raíz de F'(C). Así es, ¿no? Entonces, Sí, ingeniero. en este caso no hemos definido F'(C). Entonces, 15.100 que multiplica a la raíz, supongamos 240. 240. ¿Cuánto da el E? ¿Cuánto da el E? 233.928. 233.928, ¿no? ¿Sí? Sí, coma 194. Ya. ¿En qué unidades está esto? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Exactamente. Ya. Aquí tenemos un problema. La fórmula que andábamos buscando trabaja en unidades del sistema inglés. Entonces no nos sirve el centímetro. El kilogramo sí está bien, pero el centímetro cuadrado no. Necesito que transfieran, hagan el favor de transferir esta cifra a kilogramos sobre metro cuadrado. Me indican el valor. En kilogramos sobre pulgada cuadrada. No, pues, pulgada, ¿qué tiene que ver la pulgada? No, ¿en qué lo pido para calcularlo? Por eso le estoy preguntando. No. Pulgada no tiene nada que ver con el sistema. O sea, no, sería kilogramos sobre metro cuadrado. Estamos trabajando con metros. Ah, bueno. Sobre metro.
Transfórmalo a kilogramos sobre metro cuadrado. Es el sistema internacional, perdón. Dos punto 33 por 10 a la 9. Ok. Entonces, finalmente, va a ser igual a 2.33 por 10 a la 9 unidades kilogramo sobre metro cuadrado, ¿no? Está bien, ¿no? Ese sería el E. Ahora, la siguiente fórmula que nos interesa a nosotros es el omega n. El omega n es igual, como ya habíamos dicho, a la raíz de ¿de qué les había dicho? De K sobre M, ¿no? Sí, de K sobre M. Ya. ¿Cuánto daría entonces eso? Y ahí tengan mucho cuidado con las unidades, ¿ok? Tengan mucho cuidado con las unidades. Yo aquí no puedo, o sea, sería una labor complicada hacer las eliminaciones, pero ustedes en el cuaderno sí pueden hacer eliminación. La rigidez está en kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? Y la masa está en unidades de kilogramo sobre metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, tienen que ver cuánto les sale y recordar que las unidades tienen que ser coherentes. Ya, pero, ya. Para encontrar esto necesitamos primero resolver K, ¿no? K. K, vamos a usar el 12. K es 12 por E, que es el 2.33 por 10 a la 9. Ahí también tienen que ver las unidades con mucho cuidado. Por I, 6.75 por 10 a la menos 4 sobre, hemos dicho que la altura de la columna es 3 metros, estamos en metros, 3 elevado a la 3. Eso es la rigidez. ¿Cuánto haría la rigidez? ¿Cuánto es la rigidez?
A ver, me indican por favor el valor de la rigidez. $699,000. 699,000. ¿En qué unidades estaría? Kilogramos metro. No escuché. Kilogramos metro. ¿Kilogramos por metro o kilogramos sobre metro? Sobre metro. Ah, ya. Kilogramos sobre metro, ¿no? Eso sale, ¿no? Kilogramos sobre metro, después multiplicar todo. Ya corroboraron. Bueno, entonces si eso sale, entonces omega n va a ser igual a la raíz de 699,000 dividido para la masa, 856,27. Recuerden que he puesto unidades de masa, pero en realidad ustedes tienen que corroborar, porque estas unidades de masa son kilogramo fuerza dividido para metros sobre segundo al cuadrado. Y por cierto, no es kilogramo masa. Hay una diferencia entre kilogramo fuerza y kilogramo masa. Entonces, no termina siendo kilogramo masa, es otro tipo de unidad. Si no mal recuerdo, se le llama UTM. O también se le conoce como kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? También se le conoce así. Listo. ¿Cuánto da ahí, por favor, la raíz cuadrada de eso? Controlen las unidades, por favor. ¿Cuál es el valor? ¿Qué pasó? 28,57, pero las unidades sí se las debo. 28,57. Algo anda mal en esa división.
806,27. Ya es el valor con la raíz. Ay, ay, ay. Algo nos está faltando aquí. Antes de calcular omega n, tenemos que entender que hay 4 columnas. Y esta rigidez solo corresponde a una columna. ¿Ok? Solo corresponde a columna. Entonces hay que multiplicar el 699.000 por 4. Por 4. Me da 57.14. Ya. Ese es el omega n, pero ¿cuál es la relación del periodo natural con omega n? Aquí es igual el periodo natural. ¿Alguien sabe la relación? No es 2pi sobre omega n. Así es, ¿no? A ver, calculen eso. Pero, ¿qué unidades queda la WN? ¿No escucho? ¿Qué unidades quedaría WN? ¿O es adimensional? No, no es adimensional. El WN salió a mí 28,50. ¿Cuánto te dio? 28,57. No, porque tienes que multiplicar por 4. Aquí voy a colocar 4 porque son 4 columnas. Ah, ya no puedo. Ahí sí sale ese valor. Voy a ponerlo aquí nada más para que no se puede borrar. Ah, El periodo de ingeniero me dio 0,11. ¿qué te dio 0,11? El periodo en segundos, si mal no recuerdo. Está bien, pues. Ese es el periodo. 0,11 segundos. Ese es un buen periodo para esa estructura que está ahí. ¿Ustedes se acuerdan de cuál es el periodo natural que dice el código ACI? ¿Cuál es la regla para calcular el periodo natural del código ACI? ¿Alguien sabe? No se calcula con los efectos. No. ¿Cómo se calcula el periodo natural? Según el código ACI. Dice el código ACI que es el número de pisos dividido para 10. ¿O no? El 0,1 por el número de pisos también. No. Es lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Número de pisos dividido para 10. Es. ¿Cuánto daría el periodo natural de esta estructura? Cero uno. 0,1. Le está dando 0,11. Y lógicamente este cálculo es más efectivo, es más exacto, ¿no? Es más exacto. Ahora, no sé si pueda abrir otro Paint. Si pude. Porque quiero darle otra forma de calcular el periodo, que es una fórmula mía, que la acabo de crear después de una tesis que hice con unos alumnos. Ellos plantearon o sea, la idea era mía, pero ellos plantearon la tesis y una fórmula, y yo achiqué la fórmula porque era una fórmula grande, y queda que el periodo natural
es igual a 0,031 que multiplica el área de columna, no, el lado de la columna, lado de columna, elevado a la 0,031 y esto multiplicado por la altura total de la estructura. Esa es la fórmula de mi aporte para un periodo natural. Por favor, me calculan ese valor. El lado de la columna es 30 y se coloca en centímetros. 30. Elevado a la 0,031. Y esto multiplicado a la altura de la estructura, que en este caso es un piso por 3 metros, ¿no? Por 3. ¿Me indican más o menos cuánto sale ahí? ¿Cuánto da el periodo hoy? ¿Podría repetir la fórmula, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir la fórmula, por favor? ¿No la están viendo? Ya. Perdón. Es que pensé que había cambiado de hoja. Ahí está escrita. Cero diez me da. ¿Cuánto dio? 0,10. 0,10. Bien. 10. 0.103. ¿Sí? Esa es la fórmula mía, que nos da un resultado bastante cercano al real. Dense cuenta. Y bueno, hemos llegado a través del código ACI, a través de la fórmula Moncayo, que valga la, digamos, dejando a un lado la modestia, me parece una fórmula que es más eficiente que la del código ACI, y a través del método que les acabo de enseñar, estamos en el mismo periodo natural. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Esa L que usted dice de un lado de la columna, que es en centímetros, eso, si digamos que la columna, un lado es mayor que otro, ¿qué dato podemos ahí? ¿El mayor o el menor? Se escoge el lado en el cual estás calculando. ¿Sí? O sea, si estás calculando para un lado, ¿En X o en Y? sí, y estás calculando para el lado X, vas a escoger la dimensión de X. ¿Ya? Entonces, básicamente esa es la regla. Y otra pregunta, siempre nace la pregunta de que si la columna tiene varias medidas, una en el primer piso y otra en los pisos superiores, siempre escoges el piso inferior. ¿Ya? ¿Ok? Piso inferior. Claro, el de la base. El piso de la base, sí. O sea, en la base. El lado de la columna en la base, no los lados superiores, ¿no? El piso en la base, o sea, en el suelo. ¿Cuánto mide la columna de la base? La que está conectada al suelo. Ese sería el lado de la columna que tienes que calcular para calcular el periodo. Lo interesante de esta fórmula Moncayo
Es que tú podrías decir, a ver, yo quiero una estructura con un periodo natural de tanto, y yo sé cuánto es la altura de la estructura, y podrías intentar definir el lado de la columna. O sea, sería una fórmula que te serviría para una especie de prediseño. ¿Ok? Esta fórmula fue diseñada, fue elaborada con más de 500 modelos en SAT 2000. Entonces tenemos bastante certeza de la fórmula. Hasta 20 pisos. Ya para 20, 25 pisos no es que no funciona. 25, 30 pisos no es que no funciona, sino que los valores se dispersan un poco. Sigue funcionando, pero con valores un poquito más dispersos. ¿Ok? Bueno. Déjenme ver aquí. Contorno, relleno. No está relleno. Color sólido, ya. Una vez que ya tenemos el periodo natural, que es 0,11, tenemos omega n, que es 57,14, tenemos m y tenemos k, podemos reescribir la ecuación de movimiento, que fue la que nos originó todo esto. Reescribamos la ecuación de movimiento. Si es que puedo, aquí, no hagamos tan ancho. La ecuación de movimiento va a ser esta. 856 segunda derivada del desplazamiento más, indíqueme por favor cuánto es 699.000 por 4. 699.000 por 4, ¿cuánto es? O sea, 700.000, pues, ¿no? 279.000. Ah, no, 2.796.000. 2.700.000. 96.000. Ya. Igual, ya. Esto multiplicado por U. Igual 0. Y como esto es igual 0, yo también podría dividir todo para 856.27. Si divido todo para ese valor, me queda la segunda derivada de la deformación sola, más divide 2.796.000 para el valor de la masa. ¿Cuánto da? Me indica, por favor. Tres mil doscientos sesenta y seis. 3.166. U igual 0.
Esta sería entonces la ecuación de movimiento de nuestro sistema. Cualquiera de las dos está bien. Cualquiera de las dos. También sabemos que omega n, ¿cuánto es? 57, ¿no? ¿57 cuánto? 14. Sí. 57, 14. También sabemos que el periodo natural es 0,11. Hay una cosa que no hemos definido hasta ahora, pero normalmente está todo el problema. Así que ya deberíamos definirlo, que es el valor de U sub 0, o sea, el desplazamiento inicial. Vamos a darle 3 centímetros de desplazamiento inicial, es decir, 0,03. ¿Ya? Y vamos a darle también una velocidad inicial que estará en 0,2. Todo tiene que estar en unidades coherentes. Entonces la velocidad, el desplazamiento está en metros y la velocidad está en metros sobre segundo, ¿no? Ya. Entonces una vez que tenemos eso, acudimos a la fórmula de la respuesta, que es U de t va a ser igual a U sub 0, que es 0,03. 0,03 se multiplica a, bueno, no necesito esto, al coseno por el coseno de omega n, que es 57,14, y más la velocidad sobre omega n, o sea, 0,2 sobre omega n, que es 54,1, que multiplica al seno de 57,1 t, por cierto, me estoy viendo el t. Aquí también me olvidé el t. Y aquí no es 54, sino 57. Ya, entonces esa sería la ecuación, o mejor dicho, la respuesta dinámica. Por favor, calculen eso. Y voy a decir que U de t como respuesta, ¿no? U de t va a ser igual. Shift igual, ¿no? Va a ser igual a 0,03 que multiplica a coseno, entre paréntesis, 57,14 por t más, ¿cuánto da 0,2 dividido para 57,14?
3.5 por 10 a la menos 3. 3.5 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Por el seno de 57.14 por T. ¿Ok? Esa sería la ecuación que define el movimiento o la respuesta dinámica del sistema que habíamos analizado. Entonces, esto sería la respuesta dinámica del sistema. Ustedes van y proceden a ingresar estos valores en el Excel, lo grafican con respecto al tiempo, y ustedes van a obtener cómo se va a mover el cuerpo con respecto al tiempo. Recuerden que todo esto que estamos viendo, en todo este tipo de casos, estamos tratando con un sistema de un grado de libertad. Todo esto estamos tratando para un sistema de un grado de libertad. ¿Ok? Ahora, como la losa que nosotros modelamos no es necesariamente un sistema de un grado de libertad, es verdad, pero lo hemos transformado a un sistema de un grado de libertad porque recuerden que un sistema de grado de libertad tiene dos valores principales que son K y M. K y M. Entonces, en este caso hemos encontrado K y M, la masa y la rigidez, y entonces hemos transformado el problema complejo que teníamos en un problema de un grado de libertad con K y M conocidos. Entonces, gracias a eso hemos podido construir la ecuación de movimiento, de la que está acá arriba, ecuación de movimiento y también la respuesta dinámica del sistema. También en este ejercicio hemos encontrado la ecuación de movimiento, el periodo natural, la frecuencia circular natural, que es el omega n. Hemos encontrado la respuesta dinámica del sistema. Es decir, cómo se va a mover con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, finalmente a mí lo que me interesa si logro, bueno, es tener un sistema así, ¿ok? Y entonces obtener, bueno, no, en este caso va a ser así. Aquí tenemos tiempo en segundos. Está compartiendo, ingeniero. Allá. Voy a tener tiempo en segundos.
Y acá arriba voy a tener comúnmente U de T, ¿no? Porque eso es lo que hemos estado calculando, U de T. Pero hay maneras del U de T pasar a la velocidad y pasar a la aceleración. ¿Ok? ¿Alguna consulta sobre este ejercicio? Está claro, ¿no? Ingeniero, no se olvide subir esa clase. Nada más. No escuché, repítame por favor. Igual hay unas dudas, así que no se olvide de subir la clase para igual pegarle una repasada, si es que estos van a ser los ejercicios de exámenes. Bueno, sí, está bien, pero ¿cuál es la duda? No, o sea, la duda es en hacer todo el proceso completo. Ya, De ahí no hay una duda puntual, por decirlo así. ya, sí, no se preocupe. Desde mañana empiezo a subir y vamos a colocar este asunto, ¿no? Pero en tal caso, así como hemos desarrollado este ejercicio, también podríamos, por ejemplo, en lugar de coger 4 columnas, como hemos visto, podríamos definir 3 vanos en un sentido y 4 vanos en otro sentido. ¿Ya? En este caso era un solo vano en una dirección y un vano en la segunda dirección. Pero podríamos definir 3 vanos en un sentido, 4 vanos en el otro sentido, ¿no? Entonces, si fuese así y despreciamos la masa de la viga y de la columna, nada más ustedes calculan la losa con sus dimensiones, pero eso sí hay una diferenciación en el número de columnas. 3 vanos implicarían 4 columnas en la una dirección, 4 vanos implicarían 5 columnas en la otra dirección. Entonces, sería 4 por 5, no serían ya 4 columnas, serían 20 columnas. Entonces había una variación en el cálculo de la rigidez. La masa no habría ningún cambio en ningún aspecto. ¿Ok? Entonces podemos poner varios vanos y el procedimiento sería el mismo. La próxima clase, el miércoles, vamos a estar viendo probablemente qué pasa si el edificio ya no tiene un piso, sino que tiene varios pisos de altura. ¿Ok? Eso lo vamos a estar viendo la próxima clase. ¿Alguna consulta, señores? Ingeniero, sobre el proyecto, si va a revisar cómo vamos, algo. Se me dijo lo energía liberada, pero las gráficas que estamos realizando.